He titulado el mensaje de esta prédica: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchos se preguntarán, ¿cómo así que el morir es ganancia? Hoy lo vamos a resolver. Hoy vamos a mirar por qué para el cristiano el morir es ganancia, pero si tú vives en Cristo. Y qué importante es cuando en la vida nosotros tenemos relaciones profundas de amistad con otras personas, que esas personas nos enriquecen, que esas personas nos ayudan, que esas personas nos sirven, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Que hay una relación que es mucho más grande, y es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios a través de Jesucristo. Y cuando nosotros logramos cultivar esa relación fuerte y profunda con Él, nosotros estamos preparados para vivir, sea cual sea la situación, y aún para morir. Y así lo expresó el apóstol Pablo en esta carta. Vamos a leer los versículos del 12 hasta el 22 y dice, de Filipenses 1: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? A un Pablo con una relación profunda con Jesucristo, al punto que él puede decir, para mí, si vivo es Cristo y si muero es ganancia. Increíble, mis hermanos, llegar a ese estado de relación profunda con nuestro Señor. Y yo sé que nosotros también podemos hacer esto posible, y también nosotros podemos decir, Señor, mi vida te pertenece a ti, y todo lo que yo hago, cual sea mi profesión, mi oficio, es agradarte a ti. ¿Será que nosotros vivimos para Cristo, mis hermanos? En realidad nuestra vida muestra que vivimos para Cristo en este mundo que ofrece muchas razones por las cuales vivir. Para algunas personas el vivir es la familia, para otras es su profesión, para otros es tener cosas, posesiones, para otros es irse a lugares a pasear. Pero para el apóstol era Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa vivir es Cristo? Vamos a resolver esa pregunta y después resolveremos la otra, que el morir es ganancia. Y después vamos a ver unas aplicaciones al respecto. Entonces, ¿qué significa vivir es Cristo?
significa que Cristo es el centro de nuestras vidas, que sin Él nuestras vidas no tienen sentido, que Cristo es el motivo y el propósito por el cual nosotros nos movemos. Él es nuestra esperanza. Nuestro principal anhelo es su gloria, su evangelio, sus planes, su voluntad. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Que el anhelo de nuestras almas sea siempre tenerlo a Él. ¿Qué dice Pablo en el mismo Filipenses, en su capítulo 3, versículos 7 y 8? Dice de la siguiente manera: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso era la relación que Pablo tenía con su Señor, que dice que las demás cosas para él eran basura por tenerlo a Él, porque Él era el centro de su vida, porque era el centro de la vida del apóstol, y por eso Él dice: para mí el vivir es Cristo. Y yo quiero que en esta mañana, mi hermano, tú también digas: para mí el vivir es Cristo, y que lo demás lo estimes como basura. No quiero decir que tú no te vas a capacitar, no quiero decir que tú vas a tener un buen trabajo, un buen carro. No, mi hermano, no es eso, sino que esas cosas están en un segundo lugar, y que tu primer lugar sea Cristo. Porque si no lo es Cristo, vamos a ver qué dice Filipenses 2, 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Buscamos muchas veces nuestros propios ¿qué? Intereses, y no los de Cristo. Y por eso es que, por esa centralidad en nosotros mismos, es por eso que el apóstol Pablo expresa en 2 de Corintios 5:15. A ver qué dice 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para ¿quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Que ya no vivamos para nosotros, sino por aquel que resucitó y vive por nosotros. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vives tú, mi hermano? ¿Para quién vives tú? Sabes que desde pequeñito nacemos con una inclinación de vivir para nosotros mismos. Siempre estamos centrados en nosotros, en lo que nos importa, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en hacer mi voluntad, sin importar lo que le pase a otro. Por eso es fácil decir: para mí el vivir es Cristo. Pero sabes que hay una diferencia grande, ¿verdad? Porque no es decirlo, sino vivirlo. Y eso era lo que Pablo vivía en ese momento. Y vamos a ver esas implicaciones de lo que es vivir es Cristo. Vamos a ver qué implica eso de vivir es Cristo. Porque, como les decía, es una cosa decirlo, pero otra cosa es vivirlo y practicarlo. En primer lugar, implica que los buenos frutos o resultados de nuestras aflicciones son más importantes que las aflicciones en sí mismas. Es más importante lo bueno que Dios puede lograr a través de una aflicción
en nuestras vidas. ¿Saben? Nosotros le damos mucha importancia a nuestro bienestar, ¿verdad? Y generalmente es lo más importante para nosotros. Pero mire lo que dice Pablo en los versículos 12, del 12 al 14 del capítulo 1. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Y qué le sucedió a Pablo? A ver, ¿quién recuerda? Dice que le dieron 40 azotes menos uno. ¿Qué más? Estuvo preso. ¿Qué más? Tuvo náufrago. ¿Se acuerdan cuando lo iban a matar y lo tuvieron que descolgar de un muro? O sea, miren lo que dice él. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Porque para Pablo era más importante el progreso del evangelio que su vida. Y por eso él pudo decir: las tengo por basura. Las tengo por basura porque tengo a Cristo mi Señor. Pero nosotros muchas veces nos complace es nuestro bienestar. Y saben que Pablo no escribe esta carta en una casa de campo o en un resort. No. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esta carta? Estaba preso. Estaba preso. Pero él estaba ¿cómo? Gozoso. Por eso les decía que esta carta es llamada la carta del gozo. Escribe de esta carta desde una cárcel en Roma. Y estaba preso por causa del evangelio. Porque él se da cuenta que su prisión ha servido para el progreso del evangelio. Y él no lo dice con tristeza, él lo dice emocionado, porque mire lo que sigue diciendo: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Estaba preso, pero su prisión había hecho que el evangelio progresara. Y el versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué hermoso cuando el apóstol dice eso: me gozo y me gozaré aún en medio de la aflicción, en medio de las dificultades. ¿O ustedes creen que estar preso es bonito? No, ¿verdad? No es bonito. ¿Y cómo estaba el apóstol? Si Cristo es anunciado, entonces no importa mi circunstancia, sencillamente me gozo. Y lo que quería decir el apóstol era que él había usado, que sus prisiones no solamente habían sido usadas para el extendimiento del evangelio, sino para la edificación y el estímulo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí: y la mayoría de los hermanos cobraban ánimos en el Señor con mis prisiones, y se atrevían mucho más a ¿qué? A hablar la palabra sin temor. No tenían miedo ahora, porque ellos se daban cuenta que aún el apóstol estaba preso, pero seguía anunciando el evangelio. Y cuando habla del pretorio, ¿qué era el pretorio? Era como la máxima seguridad que tiene el presidente, ¿cierto? Se podía decir, la guardia presidencial se podía decir. Y dice que Pablo tenía, por eso les digo, el apóstol no estaba bien sabroso allá rascándose la barriga diciéndole a Silvano: escribe lo que te voy a decir. No, estaba atado con cadenas a un guardia. Y dice que esa guardia era cambiada cada 4 horas, era cambiada. ¿Y ustedes creen que el apóstol se quedaba callado cada vez que venía un guardia? No, mis hermanos. El apóstol no se quedaba callado.
Él aprovechaba su circunstancia, aprovechaba su aflicción, aprovechaba el estar preso. ¿Para qué? Para decir lo que el Señor había hecho en su vida. Pablo da un ejemplo de que cualquier circunstancia debemos usarla para la causa de Cristo y para la causa del Evangelio, para el engrandecimiento del reino de Dios. Dice que no, en el versículo 14 que ya lo leí, habían cobrado ánimo estas personas, ¿cierto? Y hablaban ahora gracias al testimonio que daba el apóstol. Él no desperdició ni una oportunidad de compartir el Evangelio. Y muchos de estos soldados de pronto no hubiesen conocido de Jesús si no hubiesen estado allí con el apóstol. Él le decía a cada guardia, cada vez que se los cambiaban, le decía lo que el Señor había hecho en el camino a Damasco y cómo había usado sus prisiones para alentar a los demás creyentes perseguidos igual que Pablo. Y al ver su ejemplo, ¿qué sucedía? Dice que tuvieron valor para hablar la palabra sin temor. Perdón. Queridos hermanos, a lo largo de todas las escrituras dice que Dios no trae dificultades a nuestra vida por gusto. Dios no trae dificultades a nuestra vida por gusto. De pronto ven al hermano Marcelo o a la hermana Sandra y dicen, vamos a mandarle una dificultad. Ellos están gozando demasiado. Vamos a mandarle una aflicción. No, hermano, esa no es la idea. Pero Dios manda aflicciones a nuestra vida, pero las manda siempre con un propósito. Y todo lo que Él hace en nuestra vida es buscar su gloria y la de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso nosotros debemos considerar un privilegio el que Cristo use nuestras debilidades para sus propósitos. Él usa nuestras debilidades para sus propósitos. Él no va a coger un ángel. ¿Y por qué no coge un ángel? Porque a un ángel no le pasa nada. El ángel no tiene aflicción, no tiene dificultad. Pero nosotros sí. Y a nosotros nos ha escogido para eso, para cumplir sus propósitos. Usa nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. Dice el versículo 29 y 30, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por eso es que siempre digo que la vida cristiana no es color de rosa, pero sí es de rosa, pero con espinas. Y cuidado, te pullas con las espinas, ¿verdad? Y dice el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Estamos en la cárcel. En otras palabras, Pablo les está diciendo a ustedes, se les ha concedido como un privilegio y no como una pesada carga, sino un privilegio que sufran por la causa de Cristo. Y eso nos hace recordar allá en Hechos, capítulo 4, versículo 20, cuando los primeros discípulos eran perseguidos. ¿Y qué decían ellos? Y los encarcelaban. ¿Y ellos qué decían? Le decían, los que los cogían le decían que no predicasen en el nombre de Jesús. ¿Y ellos qué contestaban? Que no podían dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También sufrieron por la causa de Cristo. Pero mira ellos cómo responden. No, nosotros no podemos dejar de oír lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque yo tengo que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y ellos salieron del concilio como dice allí en ese pasaje, que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre.
Y nosotros cuando leemos todo esto decimos amén por esos discípulos, pero ¿será que yo quisiera estar en los pies de ellos? Hermano, es un privilegio padecer por Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino ¿quién? Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cuántos estamos aquí anhelantes y deseosos de padecer por Cristo? ¿Cuántos? Estamos deseosos, de verdad, aunque te pongan preso. Hermano, aunque estés preso por causa de Cristo, que no te vaya a pasar como aquella ilustración de que cogieron a esos cristianos y los pusieron en un lago frío, desnudos, les quitaron la ropa y nada más se oía ¡pum! Cuando caía el uno, ¡pum! Caía el otro, y uno que estaba allí que ya no podía soportar salió corriendo y le dijo a uno de los soldados: denme su ropa, denme mi ropa. Y el soldado le dijo: te voy a dar la mía, porque lo que yo he visto, lo que a ese su Dios, yo quiero también tenerlo. Entonces, mi hermano, tenemos que mirar que el vivir es Cristo. Si para mí el vivir es Cristo, soy capaz de eso y mucho más, ¿verdad? Salieron gozosos, que es lo más importante. Salieron gozosos por la causa de Cristo. Y Cristo utiliza nuestras aflicciones para sus buenos propósitos. Acuérdense también del apóstol, allá en 2 Corintios 12:7. Alguien que me busque 2 Corintios 12:7. Cuando habla del aguijón. ¿Y para qué el Señor usó ese aguijón a Pablo? No vamos a decir si era que tenía una lagaña o no sé lo que tenía, no vamos a mirar eso, sino que el Señor usó esto para su gloria. Y cuando Pablo entendió que era para su gloria, le dijo: Señor, haz lo que tú quieras. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 12:7? Para que no viva yo, ¿verdad? Sino que viva ¿quién? Cristo. Para que yo no me enaltezca y pueda seguir haciendo su voluntad. Y cuando él entendió eso: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso lo hacía el apóstol. Una segunda implicación. ¿Cuál fue la primera? Si se acuerdan, el resultado de nuestras aflicciones son más importantes que las aflicciones en sí mismas. Y la segunda implicación es vivir en Cristo y que nuestro mayor anhelo y gozo es la proclamación y exaltación de nuestro Señor. Dice que del 15 al 18 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Algunos aquí predicaban el Evangelio por envidia, por celo, de pronto, por querer ser como Pablo, por la fama que tenía el apóstol. Pero Pablo no le interesaba eso, porque para él el vivir era Cristo y no su propia persona. Él lo que quería era que ese Evangelio siguiera, y ellos lo estaban haciendo. Entonces él no estaba preocupado por eso. Él no estaba centrado en sí mismo, él estaba centrado en Cristo, y por lo tanto él se goza, porque para él lo importante era que las personas estaban oyendo el Evangelio de Cristo, y eso era lo que Pablo quería, que todos escuchasen. Y la tercera implicación es que el anhelo que todos tenemos de aferrarnos a la vida aquí debe ser motivado por lo útil que podemos ser para el avance del Evangelio. Leemos los versículos 22 y 24. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra,
No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que su deseo era morir y estar con Cristo, porque Él es mi tesoro, Él es mi esperanza, Él es el centro de mi vida. Yo quiero partir, pero sin embargo, yo creo que si me quedo soy más necesario, porque todavía puedo seguir proclamando el evangelio por doquier, y que muchos puedan venir a los pies de Cristo y ser salvos y ser instrumento en sus manos para dar gloria y honra a su nombre. ¿Ven el contraste entre deseo y necesidad? Desea el apóstol Pablo partir y estar con Cristo, pero él dice, yo creo que es necesario que todavía predique, y eso es lo que significa vivir en Cristo. Eso es lo que significa vivir en Cristo. Ahora, ¿qué implica la segunda pregunta? Morir es ganancia. Como les decía, es algo como que raro, ¿verdad? Como que morir es ganancia. Como que si tú te mueres vas a ganar. Es algo como que antinatural. Eso va en contra de la naturaleza. Nadie piensa que morirse es una ganancia. Pero para Pablo era muchísimo mejor partir de este mundo. Hermanos, si Cristo es lo más importante para nosotros, cuando partamos le vamos a disfrutar plenamente, sin los impedimentos de nuestro pecado y nuestras limitaciones. ¿Sabe que en el momento en que un creyente cierra los ojos, ¿sabes qué pasa? Se está cumpliendo la oración de Jesucristo en Juan 17. Y alguien me busca Juan 17, 24. A ver qué se cumple cuando una persona parte a los pies de Cristo. Juan 17, 24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué el morir es ganancia? Porque mira lo que dice el Señor cuando estaba haciendo esta oración allá en Juan capítulo 17, donde le dice a su Padre, aquellos que me has dado, aquellos que se han arrepentido, aquellos que me buscaron, aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Por eso es que para el cristiano el morir es ganancia, porque vamos a morar con nuestro Señor y se cumple esta hermosa promesa. ¿Y cómo es donde está Cristo? Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. Y miren lo hermoso que dice aquí. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Hermano, hay plenitud de gozo y hay delicias a mi diestra para siempre. Por eso es que el morir es ganancia para el cristiano. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y sabe que una de las metas más perseguidas por el hombre es el gozo. Todo el mundo quiere estar gozoso. Bueno, la Biblia dice que tras la muerte, el que ha entregado su vida al Señor lo tendrá en plenitud. Y lo mejor de todo es que nunca nos será quitado, porque dice, delicias a tu diestra para siempre. Partir es ya tener el consuelo de nuestras almas por siempre. Y no solamente que no habrá sufrimiento nunca más, sino que ¿sabes qué pasa también? Que recibiremos consuelo de todo lo que hemos sufrido aquí en la tierra. Y es por eso, a ver qué dice Apocalipsis 14, 13. Descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Qué hermoso, ¿verdad?
Por un lado, van a descansar de los esfuerzos y trabajos hechos en la tierra, pero al mismo tiempo, estos trabajos no serán olvidados, sino que serán recompensados. Así que es por esto que morir para el creyente es ganancia. Y también hay otra forma en que la muerte de un cristiano es ganancia, y es la esperanza y tranquilidad que deja en sus seres queridos, de que literalmente pasó a mejor vida. Estas eran las dos preguntas que yo quería responderles. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones, y en primer lugar, mis hermanos, si tú y yo queremos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, posiblemente tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la vida. ¿Qué quiero decir? Bueno, ustedes saben que esa frase, para mí el vivir es Cristo, acuérdense de los políticos. ¿Qué hacen los políticos cuando están en campaña? Dicen muchas cosas, ¿verdad? ¿Y las cumplen? No, mi hermano, no seas como un político y digas, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque lo estás diciendo de la boca para afuera y no lo estás cumpliendo. No te vuelvas un político, porque para Dios eso no le agrada. Hermanos, nosotros no podemos hablar de que vivir es Cristo y estamos viviendo para nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer es dejar de vivir para nosotros. Y por eso es que tenemos que preguntarnos cada día, ¿qué quieres, Cristo, que yo haga? ¿Cuál es su voluntad y no la mía? En cada situación que nosotros enfrentamos, y con mucha frecuencia, su voluntad y la nuestra son diferentes. En la forma en que usamos nuestro tiempo, en la forma en que usamos nuestro dinero, debemos preguntarnos, ¿qué le trae más gloria a Él? ¿Cómo Él es más exaltado? Pero no lo que yo quiero hacer, sino lo que le trae más gloria al Señor. Y preguntarnos qué es lo que más conviene al avance de su reino y a la proclamación de su palabra. ¿Sabe? Porque si a ti te gusta comer carne, pero tienes que llevar la palabra a una cultura donde no comen carne, ¿qué tienes que hacer? No comer carne. No porque sea malo, no, sino porque te vas a acercar a aquellos que tú quieres alcanzar con el Evangelio, porque tú estás pensando más en la gloria de Cristo que en tus derechos. ¿Qué dice Romanos 14, 7 y 8? La gloria es ¿para quién? Para el Señor. Se contaba de un niño que tenía una monedita y entró a un almacén de confites, pero ya era la hora de cerrar. Y el niñito, ustedes saben cómo se ponen los niñitos con tantos confites y tantos dulces que había, pero él tenía una sola monedita. Y él miraba y el Señor le dice, hija, mijo, ¿para cuándo? ¿Para hoy o para mañana? Ya voy a cerrar. Ay, Señor, espérese, es que yo nada más tengo una monedita y tengo que ver en qué la voy a usar. Igual nos pasa a nosotros. ¿Cuántas vidas tienes tú? La misma que la mía, una sola nada más. Una sola. ¿La vas a desperdiciar o la vas a poner para la gloria y la honra de nuestro Señor? ¿Vas a desperdiciar tu vida? No, mi hermano. Gánala para la gloria del Señor y no viviendo para nosotros mismos. Además, también, hermanos, debemos enfrentar las aflicciones de una manera diferente, no negando que el dolor o la tristeza que puede producirnos la muerte, tenemos que siempre recordar la palabra en todo medio, en todo tiempo, porque son medios que Cristo sabia y amorosamente utiliza para glorificarse,
para moldearnos y para acercarnos a Él. El Señor muchas veces utiliza dificultades para atraernos más a Él y para dar gloria a su nombre. Por tanto, como creyente, no debemos permitir que las aflicciones nos amarguen, nos anulen. Pero no somos insensibles, duele, entristece, pero no podemos dejar que ellas nos anulen, mis hermanos. Segunda aplicación, debemos cambiar nuestra actitud hacia la muerte, la nuestra y la de nuestros seres queridos que parten con el Señor. Salmo 116, 15 dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de su ¿qué? De sus santos. En otras palabras, como creyente, no deberíamos temer a la muerte, aunque es humano temerle. Por la experiencia a lo desconocido. Pero ¿sabe qué? Debemos ampararnos siempre en las promesas del Señor. Recordemos el salmista. Salmo 23, 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, hay aún un sentido en que podamos anhelar la muerte por lo que ella implica, en 2 Corintios 5:8. Entonces cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Mis hermanos, con esto yo no estoy diciendo que todos los creyentes debemos andar por allí diciendo: yo me quiero morir, no. Yo estoy loco por morirme, no. Nosotros no queremos morir, ¿no es cierto? De eso no se trata, sino es la actitud hacia la muerte. Es la actitud que debemos tener, que nosotros no veamos la muerte como que nos espantamos. No, mis hermanos, estamos aquí y vamos a ser útiles al Señor. Y cuando nos llegue ese día, Señor, aquí estamos. Mis hermanos, y respecto a nuestros seres queridos que parten con el Señor, no es incorrecto expresar tristeza. Nosotros somos seres con emociones. Somos hechos a la imagen de Dios. Dios es un ser emocional. Y muchos piensan que si algunos lloran por la partida de un ser querido que era creyente, es como si fuera falta de fe. No, mis hermanos, esto no es así. Llora, no hay ningún problema. Eso es parte normal. ¿O ustedes no se acuerdan allá en Hechos, capítulo 8, versículo 2, cuando Esteban fue apedreado? Y miren lo que dice, busquen Hechos 8 y 2, y hermano Alfonso lo puede leer bien duro, porque muchos dicen que los hombres no lloran. Vamos a ver qué dice el texto. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué dice? Hicieron gran llanto, lloraron sobre él. ¿Por qué? Porque les dolía. Porque les dolía. ¿Y qué expresó Esteban cuando estaba a punto de morir? ¿Qué dijo Hugo? ¿Veo qué? Veo los cielos abiertos. Y mira, y ellos lloraban porque se separaban. Pero ellos sabían que Esteban iba ¿para dónde? Para donde su Señor. Porque él dice: veo los cielos abiertos y al Señor Jesucristo a la diestra de Dios. No había duda de que Esteban iba a encontrarse con su Señor. Ya voy para allá. Sí, pero nosotros no podemos alegrarnos. No, porque es que se está separando un ser querido. Hay dolor que es natural. Y el mismo Señor, ¿acaso no lloró ante la tumba de su amigo Lázaro? Y él sabía que lo iba a resucitar, ¿sí o no? Y lloró. Lloró al ver también sus hermanos. El Señor se conmovió. Hermano, cuando
uno de nuestros seres queridos parte con el Señor, hay una esperanza de que algún día nos vamos a ver. Amén. Precisamente para evitar esto, fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 14:13. Primera de Tesalonicenses 14:13, ya voy a terminar. Estoy terminando, no sé. Perdón. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Mira lo que dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Amén. Y por eso es que la muerte del cristiano es ganancia. Y dice que sus obras le siguen. ¿Para qué? Para tener las coronas que el Señor nos va a dar a nosotros allá. Y el Salmo 116:15 que dice: la muerte es estimada para Dios. Y si es estimada para Dios, ¿por qué no puedo ser estimada para mí? Podemos decir, que es que el apóstol Pablo decía así. Sí, decía así, pero tú y yo podemos también decirlo. Tener esa actitud en los dos. En estos casos debemos cambiar esta actitud. No solamente que vivir es Cristo, sino que morir es ganancia. No puede ser ganancia para nadie si vivir no es Cristo. Pero para que el morir sea ganancia y para que nuestra vida sea Cristo, nosotros tenemos que entregar nuestras vidas a Él.